No serás guiado por el Espíritu Santo hasta que esto ocurra. El Espíritu Santo quiere guiar a todos los creyentes, pero deben cumplirse ciertas condiciones antes de que podamos efectivamente ser guiados por Él. Ahora, la Biblia es muy clara en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Jesús lo dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les anunciará de las cosas a venir. Es claro que Dios quiere que seas guiado por el Espíritu. Jesús dijo que el Espíritu va a guiarte. Él quiere ser tu guía. Estas son las condiciones que debes alcanzar para ser guiado por el Espíritu Santo. Primero, debes rendirle tu voluntad. La persona que se niega a dejarle sus planes, decisiones a Dios, no puede por completo ser guiada por el Espíritu Santo. Si tú vienes al Espíritu Santo con tu mente ya decidida y tus planes ya hechos y simplemente quieres que te bendiga, es como una persona que viene y dice, hey, ¿qué piensas? Pero ya se ha decidido. Muchas veces no eres guiado por el Espíritu Santo porque ya tienes tu propia idea, tu propio plan. Si realmente quieres que el Espíritu te guíe, debes venir con una página en blanco. Página en blanco y dejar que Él te diga qué hacer. No vengas ya con una idea prepensada. En Lucas 22:24, Jesús decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Este es realmente el prerequisito. Tienes que venir y decir, Señor, tu voluntad, no la mía. Ahora, ¿está mal tener deseos? No, para nada. La Biblia dice que aquel que cumple los deseos es aquel que lo deleita. ¿Está mal tener planes? Incluso no. La Biblia bendice nuestros planes y Dios nos guía, pero cuando quieres ser guiado por el Espíritu Santo, debes venir ya entregado. Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Segundo, debes estar dispuesto a obedecer. En el 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel reprende a Saúl y dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a su voz? El problema que ocurre es cuando la gente escucha al Espíritu Santo, pero no lo sigue, no lo obedece y no responde a su guía. Isaías 1:19 dice, si están dispuestos a obedecer, comerán de lo mejor de la tierra. No solamente debes entregarte, sino que debes tener voluntad de obedecer, no solamente de escuchar. Algunas personas vienen al Espíritu Santo y están dispuestos a oírlo, pero no a obedecerlo. Y recuerda, si recuerdas sobre Felipe en el libro de Hechos 26 y 27, un ángel del Señor le habló y le dijo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual está desierto. Felipe se levantó y se fue. Y esta es la historia interesante. Había habido un avivamiento en Samaria y el ángel de Dios le dice que vaya por este camino desierto. Y probablemente no había nadie ahí. Pero él se puso de pie y fue. Una cosa es escuchar al Espíritu Santo, pero si quieres ser guiado por el Espíritu Santo, no solamente debes estar entregado a su voluntad, sino dispuesto a obedecer. Sé una persona que tiene la voluntad de hecho, seguir las instrucciones. Porque el Espíritu Santo no habla solamente para informar, habla para comandar tu obediencia. Él quiere tu obediencia. Él no quiere simplemente que tengas experiencias con Él. Él quiere que tengas obediencia. La tercera cosa que debes hacer para ser guiado por el Espíritu Santo es cultivar la sensibilidad al Espíritu Santo. En Gálatas 5, 16 y 17 dice, por eso les digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana, porque esta naturaleza es lo que es contraria al Espíritu. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Primer Reyes 19:12 dice, después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y después del fuego hubo un suave murmullo. Ser guiado por el Espíritu se da cuando tú eres sensible al Espíritu. Nosotros tenemos una carne en nosotros, y muchas veces esta habla muy fuerte. Para poder ser sensible al Espíritu Santo, debes aprender a bajar el volumen de la distracción constante y quitar el pecado de tu vida que puede nublar tu sensibilidad al Espíritu Santo. Tu sensibilidad es como una navaja, puede estar afilada o puede estar sin filo. Y a veces, cuando no estás sintiendo al Espíritu Santo y su guía en tu vida, no es que Él te haya abandonado, sino que puede ser que tú te hayas endurecido. Ahí es donde entra el ayuno.
para poder, por ejemplo, reafilar ese arrepentimiento, reafilar esa sensibilidad al Espíritu Santo. He notado que mucha gente no es sensible al Espíritu Santo, pero sí es muy sensible a otras cosas o personas. ¿Sabes? Si vas a ser sensible, sé sensible al Espíritu Santo. Lo cuarto que debes hacer para ser guiado por el Espíritu Santo es caminar por fe, no por visión. Y esto viene exactamente del 2 Corintios 5:7, porque vivimos por fe, no por lo que vemos. ¿Y qué significa esto? Que aquello que el Espíritu Santo te guía a hacer requerirá fe. En Hebreos 11:8 dice, por fe Abraham obedeció cuando fue llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia sin saber a dónde iba. Entonces, el Señor, el Espíritu Santo, guía. Dios llama a Abraham, pero él tuvo que ejercitar la fe para obedecer. ¿Por qué? Porque él no tenía los detalles. Cuando el Espíritu Santo guía, muchas veces tú tienes la gran idea y de hecho no tienes los detalles. Y la gente a veces se asusta. Algunas personas esperan que el Espíritu Santo les dé todos los detalles para obedecer, pero ahí es donde entra la fe. A veces la gente no está segura de si este es el Espíritu Santo, como Gideón. Dios vino a él, se le apareció, le dio instrucciones claras y él aún así no estaba seguro. Esto significa, a veces debes moverte en una fe del quizás. Debes moverte más allá de las dudas. Mucha gente pierde la guía del Espíritu Santo porque quiere tener una comprensión de todo previo a obedecer. Pero así no es como el Señor opera. De otro modo, no seríamos llamados creyentes. De otro modo, la fe cristiana no sería llamada así, sería llamada comprensión cristiana. Todo lo que tú tienes cuando se trata de trabajar con Dios, de colaborar con Dios, con el Espíritu Santo, sucederá por fe. Incluso si escuchas al Espíritu Santo, debes obedecerlo y esto requiere fe, lo cual a veces significa que el Espíritu Santo no te va a dar los detalles y deberás actuar por fe. Y mientras lo haces, habrá más espacio para ti. Lo entenderás más porque por fe entendemos, lo dice en Hebreos. Nuestra fe ilumina nuestra comprensión y nuestra comprensión podría estar oscurecida, pero también puede ser iluminada. Nuestra fe nos ayuda no solo comprender, no tenemos más fe por comprender más, sino que tenemos más comprensión al crecer en fe y el Espíritu Santo te guiará y esto realmente requerirá fe, salir y tener más comprensión. Número 5. Para ser guiado por el Espíritu Santo, o no serás guiado por el Espíritu Santo hasta que esto suceda. Debes ser lleno del Espíritu Santo. Y dirás, ¿guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu? Sí, en el libro de Efesios 5:18, Pablo nos comanda a no emborracharnos con vino, sino de hecho a llenarnos del Espíritu Santo. En Hechos 2:4 vemos que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Jesús respiró el Espíritu en sus discípulos y lo recibieron en el Evangelio de Juan. En el libro de Hechos vemos que fueron llenos del Espíritu. Vemos también un caso interesante con Jesús donde la Escritura dice que Él fue lleno del Espíritu Santo en el bautismo del río Jordán y en la siguiente porción vemos que Jesús es guiado por el Espíritu Santo. Muchas veces la gente se pregunta, ¿cuál es el secreto de ser guiado por el Espíritu Santo? El secreto, de hecho, es muy simple, ser lleno del Espíritu Santo. Cuando lees las Escrituras, eres lleno del Espíritu. Cuando oras en lenguas, eres lleno. Cuando vas a la iglesia, eres lleno. Cuando obedeces a Dios, eres lleno. Y adivina qué sucede. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, te vuelves más consciente de Él. Te vuelves más consciente. Si quieres ser guiado por el Espíritu, sé lleno del Espíritu Santo primero, porque lo que sea de lo que estés lleno, tú te convertirás. Si siempre estás lleno de ti mismo o del mundo o del pecado, serás guiado por el pecado o el mundo. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, serás guiado por Él. Ahora, la quinta cosa que debes hacer para poder ser lleno del Espíritu Santo es tener una mente renovada. Romanos 12:2 dice, no vivan según este mundo, sino transformen su mente para cambiar su manera de pensar y actuar. Así conocerán la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Todo el mundo quiere esa voluntad perfecta de Dios, la voluntad buena, lo aceptable de Dios para su vida. ¿Y cómo lo obtienen? Con la ayuda del Espíritu Santo, pero un modo en el que Él nos guía a esto es haciéndonos renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente carnal se resiste a la idea de ser guiada por el Espíritu Santo. La mente carnal se opone, de acuerdo a Romanos 8:7,
La mente que está enfocada en la carne es enemiga de Dios porque no se someterá a la ley de Dios. De hecho, ni siquiera puede. Una mente renovada se alinea con la voluntad de Dios y nos permite discernir su voz. Y esto es muy importante para un cristiano, que viene y tú recibes un corazón nuevo, una nueva naturaleza. Hay veces en las cuales hay dificultades que se dan porque la mente no está renovada. La mente debe ser renovada por la verdad de Dios. De otro modo, tu mente carnal, que es lo que Dios te da, incluso si eres cristiano, tu mente no se renueva automáticamente. Tú tienes que renovarla al no conformarte con este mundo y al permitir que la palabra de Dios te renueve y que derribe las fortalezas en tu mente, traiga sanación en tu alma y pueda ser transformado para entrar a la voluntad perfecta de Dios. Y lo último que debemos hacer para ser guiados por el Espíritu Santo, y a menos que no lo hagas, no serás guiado, es estar plantado en la palabra de Dios. Porque en el Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pasos y una luz por mi camino. El Espíritu Santo nunca te guiará contrario a la palabra de Dios. De hecho, diría que mientras te basas más en la palabra de Dios, te volverás más familiar con su Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo escribió las Escrituras. Los hombres que escribieron la Biblia estaban movidos por el Espíritu. Dios quiere guiarte. El Espíritu Santo quiere estar involucrado. Él quiere ser tu guía en todo en tu vida. Pero la palabra de Dios debe ser una fundación para esto, una base para esto. No serás guiado por el Espíritu si no te rindes. No serás guiado si no estás dispuesto a obedecer. No serás guiado si no eres sensible a Él. Y no serás guiado tampoco si simplemente escuchas pero no actúas en fe. Y esperas a tener todos los detalles antes de dar un paso de fe. Y muchos no seremos guiados por el Espíritu hasta que no seamos llenos del Espíritu o tengamos una mente renovada basada en la palabra de Dios. Y oro que Dios te guiará y te guiará por su Espíritu.